Vamos a continuar y vamos a recibir ya al diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, Jerico Abramo Mazo, para hablar con él sobre el retraso a Coahuila de más de 1.190 millones de pesos en recursos federales. Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Bueno, se han dejado de recibir más de 1.190 millones de pesos en participaciones y aportaciones federales, de acuerdo con el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Jerico, bienvenido, buenos días, qué gusto saludarte. Marcela, ¿cómo te va? Me da un saludo a ti y a todo tu auditorio. Es una honor estar en tu programa. Gracias. Jerico, ¿a qué se debe esta omisión en los recursos que tanta falta le hacen a Coahuila? Bueno, lo venimos diciendo desde el año pasado en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación. La reducción, cuando tú tienes una disminución del crecimiento económico o la disminución de la recaudación federal participable, hay reducción por parte de los ingresos federales. Este reporte que hace el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de un recorte, o más bien dicho, de la falta de aportaciones de 1.191 millones de pesos, refleja que inicia bajo la recaudación en el país. Siempre lo estuvimos advirtiendo que estaba sobreestimada el crecimiento económico para el 2025. Está empezando así. Este es el recorte que viene del último periodo de diciembre-noviembre. Hasta el año pasado Coahuila dejó de recibir casi un 5% de lo que venía estimado en su programa de participaciones federales. ¿Qué se tiene que hacer? Modificar la ley de coordinación fiscal, Marcela, y es una propuesta que yo traigo y que ya estoy trabajándola con los integrantes de la Comisión de Hacienda, para que haya un compromiso de municipios, estados y federación de mejorar la recaudación federal participable en torno a eficiencias y en torno a transparencia. Una de las cosas que se puede hacer es hacer que más de 487 municipios del país que hoy salen reportados como que no pagan un solo peso de agua y tienen agua potable y conducen agua potable. Y es muy triste ver que no hay el compromiso de estas autoridades municipales de pagar el agua. Hay estados del país, como Jalisco, como Morelos, uno gobernado por MC, otro por Morena, que no cobran un solo peso de tenencia. Y ves la Ciudad de México atiborrada de Lamborghinis, Porsches, autos de alta gama, con placas del estado de Morelos, porque se ahorran el costo de la tenencia. Cuando un estado tiene que mejorar sus ingresos participables para poder tener eficiencias y tener mayores ingresos para la construcción de infraestructura, pago de deudas, mejoramiento de programas sociales y dignificación de la salud. Hoy México, y lo digo con un gran nivel de responsabilidad, el gobierno actual recibe un boquete financiero de 5.4 billones de pesos de deuda heredada por el pasado sexenio. El pasado sexenio hereda una deuda de casi el 50% más de la que recibió, más que la que dejaron los gobiernos del PRI, del PAN, de cualquier gobierno de los últimos 100 años. El gobierno que terminó incrementó de manera fuerte la deuda y le deja un boquete a la presidenta de la República. Tengo que reconocer que la presidenta manda un paquete fiscal con una reducción de casi 3 puntos del PIB en materia de déficit, y eso es bueno. El tema es, ¿habrá los ingresos suficientes para cubrir ese déficit? Esperemos que lo haya. Hoy vemos con cierto nivel de preocupación que hay estas reducciones a los estados, cuando Coahuila es un estado que aporta, que genera, que recauda y que genera desarrollo económico. ¿Cómo está Coahuila en lo que tiene que ver con las aportaciones federales? Coahuila está cumpliendo en su ley de coordinación fiscal, cumplen el cobro del agua, cumplen el cobro de derechos de saneamiento en los municipios grandes, cumplen el cobro de la tenencia, cumplen el cobro de derechos como alcoholes, impuestos, multas, y eso te hace que metas esa gran bolsa a participar y a tener incremento en la bolsa de participación. ¿Qué está pasando? Que somos un país que también sigue dependiendo de los ingresos petroleros. Y si las fluctuaciones de la producción petrolera disminuye la repartición para municipios. ¿Qué quiere decir? Que la renta petrolera de octubre, noviembre y diciembre no fue la esperada ni la planeada por el gobierno federal, y eso, al final, lacera la economía, no solamente de Coahuila,
de las 32 entidades federativas. Entonces, al final del día, ellos están proponiendo para la Ley de Ingresos 2025 una producción de 1.5 millones de barriles de petróleo diarios y solamente se están produciendo 1.250.000 barriles de petróleo al día, que ahí es donde no compensa el ingreso con el gasto. Claro, y no hay nunca una compensación cuando hay un retraso importante que meten aprietos a los estados, que ha habido ocasiones en que han tenido que solicitar créditos. Teníamos los fondos de estabilización petrolera que existen, pero que el pasado gobierno se los terminó. Había más de 400,000 millones de pesos en fondos de estabilización para este tipo de circunstancias. Si subía o bajaba el dólar, si subía o bajaba el barril de petróleo, había una aseguranza, había un fondo de estabilización económica que te permitía compensar el daño a las finanzas públicas por efectos internacionales o ajenos al país o a la producción petrolera. Hoy, este tipo de fondos pues ya no existen, pues existen en manera muy mermada, porque el pasado gobierno se le olvidó pensar en la estabilidad financiera del país. Claro que estamos a favor de los programas sociales, yo he sido un defensor de los programas sociales, pero para poder dar programas sociales tienes que tener ingresos. Para poder dar programas de salud tienes que tener fortalecimiento de las finanzas públicas que te permitan garantizar estos programas. Hoy por hoy, el gobierno entrante está buscando mejorar la recaudación en base a esquemas de aplicaciones y eficiencias transparentes. Yo he platicado con el subsecretario de Hacienda, he platicado con el presidente de la Comisión de Hacienda, de la cual soy secretario, y hemos buscado ya la posibilidad de diseñar estrategias conjuntas entre estados, municipios y federación. Es una iniciativa de ley que yo estoy planteando y que quiero llevar a la mesa del debate público para que todos los partidos dejemos la ideología a un lado y vayamos buscando cómo mejorar la recaudación federal, la municipal y la estatal, blindado los recursos que se puedan conseguir con fórmulas de transparencia donde sean únicamente esos recursos de excedentes etiquetados a infraestructura, a movilidad y a recuperar la paz y la tranquilidad del país. Es una propuesta que es ganar para los ciudadanos, para los gobiernos y sobre todo para municipios y estados que hoy, en los últimos 7, 8 años, han visto muy mermada su infraestructura municipal por la falta de recursos públicos, por el crecimiento tan rápido que está teniendo el país. Jerico, y de estos 1.190 millones de recursos federales retrasados para Coahuila, ¿cómo afecta a cada uno de los municipios esta disminución o este retraso? Por ejemplo, Torreón, de esos 1.191 millones de pesos, el 80% son para el Estado, así lo marca la Ley de Coordinación Fiscal, y el 20% es para los 38 municipios del Estado. El 20% de 1,000 millones serían 200 millones. Torreón representa, por ejemplo, el 27% de la población total del Estado, solamente el municipio de Torreón. Entonces, esos 200 millones, Marcela, para que nos demos una idea, serían casi 60 millones de pesos para Torreón. Serían casi 70 millones de pesos para Saltillo. Sería casi 28 millones de pesos para Monclova. Todo en la proporción del tamaño del municipio. ¿Qué ha hecho el gobernador Manolo Jiménez? Estar compensando con recursos propios estas disminuciones presupuestales en la capacidad que tiene para poder generar equilibrio financiero para el Estado. Pero es importante que todos vayamos a ayudar al gobernador, a las alcaldesas y alcaldes de todos los partidos políticos. Vamos a una gran pacto fiscal nacional donde podamos realmente mejorar las finanzas públicas. Por eso yo estoy presentando una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, donde con estas reformas financieras podamos tener, en vez de 80 para federación y 20 para estados, pueda quedarse 79 federación y 21% los estados de la recaudación federal participable. Y ese punto que estoy planteando representa entre 98,000 a 128,000 millones de pesos que podría repartirse en manera proporcional a los estados. A Coahuila, ¿cuánto le tocaría ese fondo promedio? 3,200 millones de pesos al año adicionales a sus participaciones, que tendríamos que blindarlos para que puedan ser dirigidos única y exclusivamente a infraestructura regional
a infraestructura en movilidad y a seguridad. Bueno, sería estupendo, ¿no? Que realmente sucediera eso. Pero déjame preguntarte algo más. ¿Cómo hacer para que los municipios, los estados, no sean dependientes de un recurso que les puede llegar como no les puede llegar, como es el caso de la reducción o del retraso de las participaciones? ¿Hay fórmulas que puedan aumentar la recaudación de los municipios y de los estados? Sí, Marcela, sí las hay, pero tienen municipios, mira, te pongo un ejemplo. Hace 30 años, el impuesto predial, me refiero a la finanza pública nacional, si sumas el impuesto predial de los más de 2.400 municipios del país, representaba el 12% de la recaudación del país. El 12%. ¿Sabes cuánto representa el impuesto predial para el país hoy? Menos del 6%. ¿Qué quiere decir, Marcela? Y lo digo con toda transparencia y con toda humildad y honestidad. Es que los municipios dejan de cobrar, o cobran menos, o no quieren actualizar, no subir, actualizar los valores catastrales, porque se han convertido en un debate político electorero. Hoy vas tú a municipios de Nuevo León y ves espectaculares donde dice municipio de, y te ponen los nombres, Guadalupe, municipio de Escobedo, municipio de San Nicolás. No subiremos el predial. No es que no suban el predial, ni siquiera le ponen el valor actualizado inflacionario. Entonces la pérdida de la ciudad se va dando porque la única forma de recaudar para fortalecer agua, drenaje, servicios públicos, mejor transporte, seguridad, cámaras de vigilancia, es el impuesto predial. Y si los municipios quieren hacer política regalándolo, pues al rato cuando fallen las bombas de agua y no tengas agua de suministro, pues ¿cómo lo vamos a solucionar si nadie quiere pagar nada? Claro que los impuestos no son populares, si nadie quiere incrementar impuestos, pero sí puedes mejorar la recaudación y la actualización de prediales en zonas que ya fueron impactadas o beneficiadas por la inversión pública. Ejemplo, hay bulevares que se construyen por parte del gobierno y no actualizan los valores catastrales de los beneficiarios de la plusvalía de esos bulevares. Y no es justo que los que más tienen paguen menos y los que menos tienen nunca tienen un incremento del valor de sus propiedades. ¿Por qué? Porque los destinas a tener siempre que pagar la base con el falso o equivocado discurso de que no, pues es que valga menos la propiedad, y estás haciendo que el rico se haga más rico y el pobre se mantenga pobre. Uh-huh. Por eso tenemos que hacer una reforma, una gran reforma de actualización fiscal, donde realmente el pobre salga de la pobreza y donde el que más tiene pague lo que tiene que pagar en base a la riqueza que ha obtenido por el valor de esa tierra. No es posible que tengas municipios, por ponerte un ejemplo, en Coahuila, tienes áreas como el CIMA rural que pagan en algunas partes pagan todavía de manera no digital, o tienes algunas partes como municipios, te puedo poner el ejemplo como General Cepeda o Arteaga, Coahuila, donde no hay medidores, y la gente, o Zaragoza, Coahuila, donde la gente puede regar nogales con el agua de la llave. ¿Tú crees que eso es justo? No, claro que no. Entonces, ni excesos, ni tampoco, esos son excesos que ponen en riesgo los sistemas de agua, y entonces tienes personas que tienen 100 nogales regando nogaleras con agua de la llave, agua de la ciudad, agua potable, que pagamos todos de nuestros impuestos, ¿sí? Y tienes colonias a veces que no tienen agua. Eso es lo que no podemos permitir. Hay que dar equilibrio de justicia para las personas, ayudar más a los que menos tienen, claro, siempre, para poder sacarlos de la situación de pobreza. Pero el que más tiene, no hay que estarle justificando impuestos, ni condonando, ni haciendo que no se actualicen sus valores. Uh-huh. Yo cuando fui alcalde de Saltillo actualicé los valores catastrales que tenían 40 años de no actualizarse. Y eso permitió que Saltillo pasara de tener un presupuesto de 1.850 millones que recibí a entregarlo con 4.200 millones de pesos al año. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, claro. ¿Qué hicimos con eso? Pues hicimos bulevares, parques, 200 plazas, mejoramos el sistema de movilidad, hicimos muchas cosas. El 28% del presupuesto de Saltillo era inversión pública. Hoy tienes municipios en México que promedian un 5% o un 3% de su presupuesto de inversión pública, y eso no es correcto, porque va deteriorándose la infraestructura urbana y al final la gente es la grande damnificada
de la falta de inversión. Por eso traigo esta iniciativa de ley, Marcela, para que alcaldesas y alcaldes de todos los partidos políticos, gobernadoras y gobernadores de todos los partidos políticos y la presidenta de la República nos sentemos en una gran mesa nacional de pacto fiscal donde todos tengan y tomen la responsabilidad que les toca en base a la recaudación. Y también tomen la responsabilidad que les toca en base a la transparente aplicación de los recursos que son del pueblo de México, no son de los gobernantes. Ojalá y que así sea, Jerico. Gracias por explicarnos, gracias por informarnos y bueno, estaremos pendientes de todo lo que suceda. Gracias. Yo te mando un abrazo y pues felicito al gobernador que le está entrando para apoyar a los municipios, pero también yo hago un llamado a los municipios porque también hagan esfuerzos por actualizar valores, por no regalar el agua potable que cuesta conducirla, potabilizarla y llevarla. Claro. El agua la da Dios, pero la entuba al final del día se entuba con recursos del pueblo. Se entuba con los impuestos, se potabiliza con los impuestos. Pues sí, el agua debe ser gratis cuando viene de un río o eso, pero cuando la potabilizas, la transformas y la haces llegar a una vivienda, a una cisterna, pues tiene que tener un costo, si no, ¿cómo mantenemos el sistema? Claro. Tiene que haber un costo de eso. Sí, pero no le un entran. Costo que le permita salir adelante. Jerico, no le entran al tema. ¿Por qué? Porque representa votos, representa la pérdida de ¿quieres votos? Gobernar un estado, una ciudad, un país? Hay que entrarle y hay que decir la verdad a la gente. Porque gobernar a decir todo lo que el oído quiere escuchar, cuando en la realidad no lo vas a cumplir, pues es demagogia. Entonces, totalmente. El ciudadano no se chupa el dedo, las y los ciudadanos no nos chupamos el dedo, y claro que vamos a pagar lo que nos corresponde, lo justo, cuando veamos que los servicios se dignifican y mejoran, y cuando son transparentes la aplicación de los recursos que todos pagamos. Muy bien. Pues te agradezco mucho otra vez, Jerico, te mando un abrazo y estaremos pendientes de tu actuar como diputado federal. Abrazo, Marcela, y aprovecho para desearte feliz año. Sé que ya son los últimos días para desear feliz año. No, hombre, nunca es tarde para desear siempre lo mejor a las otras personas. Gracias, Jerico, igualmente para ti y tu familia. Son las 9 de la mañana con 1 minuto. Lo que haremos ahora es una pausa comercial y volvemos. Escuchas Contextos. Regresamos con más. Un memorial es...